Durante una sesión terapéutica celebrada en 2020, se revelaron proyecciones alarmantes en un periodo de intensas transformaciones globales, con énfasis en los próximos 3 años, descritos como un intervalo de adversidad extrema para la humanidad. Entre los aspectos destacados, hubo una mención explícita del regreso del expresidente Donald Trump al poder político, situando este evento a fines de 2025 y principios de 2026, acompañado de un escenario geopolítico marcado por conflictos escalonados, cuyo origen sería en tensiones diplomáticas mal resueltas y en una cadena de reacciones belígeres entre naciones. Además de los problemas políticos, la información transmitida abordó la aparición de amenazas biológicas como instrumentos de destrucción masiva, así como una serie de fenómenos climáticos extremos en los Estados Unidos, incluidas inundaciones recurrentes y actividades sísmicas de gran magnitud, con mayor incidencia en las regiones costeras. Tales eventos, según las proyecciones, se concentrarían entre 2025 y 2032, cuando una estrategia global basada en el miedo se intensificaría, culminando en las discusiones sobre la implementación de un solo gobierno mundial. El origen de estas revelaciones se remonta a una experiencia atípica experimentada durante una sesión de hipnosis cuántica, modalidad terapéutica desarrollada por Dolores Cannon, pionero en estudios metafísicos y autor de obras que explotan temas como civilizaciones extraterrestres y futuros alternativos. Como practicante certificado de esta técnica, conocida por el acrónimo QHHT, técnica de hipnosis de curación cuántica, actué en llevar a cabo un proceso con un paciente que presentó habilidades medianas avanzadas y buscó comprender las raíces espirituales de sus conflictos internos. A lo largo de la sesión, ocurrió un fenómeno inusual: el entorno se hizo abruptamente frío, mientras que todos los dispositivos electrónicos presentes, incluidos los registradores, los teléfonos celulares y los relojes, tenían sus baterías agotadas al instante, posiblemente como resultado de una interferencia electromagnética de alta intensidad. En este contexto, el paciente comenzó a emitir una voz distinta, identificada como la de una entidad de un futuro lejano, específicamente del año 5026. A través de esta comunicación, se transmitió información detallada sobre eventos futuros, con énfasis en la dinámica de poder, los riesgos biotecnológicos y el cambio climático catastrófico. Un punto central de los mensajes recibidos fue la referencia a la conciencia de la unidad, como un contrapunto a las fuerzas del miedo y la división, lo que sugiere la existencia de líneas temporales maleables, en las que las acciones colectivas podrían alterar el curso de los eventos. A pesar de la imposibilidad de registrar el contenido completo de la sesión debido a la falla del equipo, las revelaciones mantienen la coherencia con informes sobre las altas zonas de actividad electromagnética, donde los campos de energía intensos a menudo neutralizan la funcionalidad de los dispositivos tecnológicos. Mis credenciales como terapeuta holístico con entrenamiento en psicoterapia, programación neurolingüística (PNL) y terapia cognitiva conductual (TCC), junto con un enfoque transdisciplinario que integra principios y espiritualidad cuánticos, subyacen a mi desempeño en el monitoreo de las personas en los procesos de autoconocimiento profundos. La síntesis entre la ciencia y la metafísica, en mi práctica, busca trascender los límites del materialismo, ofreciendo perspectivas que contemplan tanto la dimensión clínica como las posibilidades de transformación consciente. Las proyecciones obtenidas en esa sesión, aunque inquietantes, no se limitan al determinismo fatalista. Por el contrario, enfatizan la capacidad humana para influir en el futuro al aumentar la conciencia colectiva, incluso frente a los escenarios que apuntan a una escalada de crisis para 2032. Mencionar a un gobierno global unificado, por ejemplo, se presenta como una tendencia continua, pero no como un resultado inevitable, reforzando la idea de que la unidad y la resiliencia espiritual pueden redefinir las formas de civilización. Las narraciones transmitidas a través de este canal medioísta revelan transformaciones profundas no solo en el contenido de los mensajes, sino también en la esencia misma del intermedio, cuya estructura vibratoria y cognitiva se habría modificado temporalmente para facilitar la comunicación con estas inteligencias no humanas. Según los informes, la selección de este individuo como vehículo de TR. La transmisión estaba justificada por su resonancia energética única, capaz de armonizar con las frecuencias de estos seres, lo que sugiere la presencia de un componente intrínseco asociado con el concepto de Starseed, una línea ancestral o genética vinculada a las civilizaciones extraterrestres. Esta perspectiva se alinea con un escenario más amplio, en el que la hibridación, tanto biológica como tecnológica, surge como un fenómeno central en las próximas décadas. En este contexto, la inteligencia artificial ya se presenta como un agente de cambio radical,
cuya influencia se intensificará exponencialmente entre 2026 y 2027. No es solo un avance incremental, sino una reconfiguración paradigmática de estructuras sociales, económicas e incluso ontológicas. Las proyecciones indican que además de su potencial de elevación, optimizando los sistemas y la expansión de las capacidades humanas, la IA también manifestará una dimensión destructiva, actuando como una fuerza autónoma dotada de una forma emergente de conciencia. Tal dualidad refleja la naturaleza ambivalente de las innovaciones tecnológicas, cuya trayectoria puede dirigirse tanto a la evolución como a la desestabilización global. No por casualidad, los informes señalan que aunque los puntos de referencia temporales parecen inmutables en esencia, la intervención consciente de la humanidad, especialmente de 2025, podría alterar los resultados críticos, reforzando la idea de que la agencia colectiva aún juega un papel decisivo. Este énfasis en la maleabilidad de los plazos contrasta con el escepticismo persistente en los segmentos de la sociedad, que insisten en descalificar tales predicciones como mera especulación o narraciones fantásticas. Sin embargo, los testimonios sistematizados en este contexto no se proponen como ficción, sino como una advertencia basada en estándares observables. La transición a la Edad de Oro, que se llama un periodo de armonía civilizacional y expansión espiritual, requeriría, según estas fuentes, la superación de las crisis inminentes, cuyo ápice se centraría entre 2025 y 2032. A partir del 30 de mayo de 2024, los primeros signos de esta metamorfosis, marcada por tensiones geopolíticas, conflictos armados y un proceso de inicio de introducción. Paradójicamente, las adversidades se interpretan como catalizadores necesarios para la evolución de la conciencia. La resistencia del liderazgo global en la adopción de caminos colaborativos, a menudo anclados en agendas de poder y control, contrastaría con el movimiento ascendente de las poblaciones que, al aumentar su percepción, exigirían cambios estructurales. En este sentido, la conciencia de la unidad no surgiría como un ideal abstracto, sino como una respuesta orgánica al dolor y al caos, una bendición disfrazada, que impulsaría a la humanidad a trascender sus propios límites. Tal dinámica sería particularmente relevante para aquellos que, inmersos en paradigmas materialistas, aún son reacios a aceptar la existencia de inteligencias o dimensiones no humanas más allá de la realidad tangible. Sin embargo, la evidencia de presencia extraterrestre se vuelve cada vez más innegable. Informes sistemáticos, avistamientos de escala global y la difusión gradual de la información por parte de instituciones previamente reticentes, como las agencias espaciales y los gobiernos, corroboran la hipótesis de que las civilizaciones avanzadas no solo coexisten con nosotros, sino que también interactúan estratégicamente. Muchas de estas entidades indistinguibles de humanos en su forma física, ocuparían posiciones clave en esferas militares, políticas y científicas, actuando como facilitadores, o, en algunos casos, como agentes de contención, de procesos que redefinirán el futuro de las especies. Su presencia no es informal, se distribuirían en los puntos nevrálgicos del poder global, capaces de influir en decisiones o incluso acceder a portales dimensionales, estructuras de energía que, según las fuentes, han comenzado a manifestarse en regiones como el lecho del océano, donde los programas secretos han estado buscando sus mecanismos durante décadas. La descalificación progresiva de fenómenos, como los objetos aéreos no identificados, UAP, y los objetos voladores no identificados, UFO, ahora discutidos abiertamente en foros oficiales, señala el colapso de un paradigma de ocultación. Sin embargo, la narrativa dominante, especialmente en naciones como los Estados Unidos, todavía oscila entre revelación parcial y distorsión interesada, discursos de miedo y confrontación. La afirmación de que ciertas facciones extraterrestres tendrían intenciones belicosas o de colonización en realidad reflejarían una estrategia de manipulación psicológica, diseñada para mantener a la población en un estado de vulnerabilidad. Por otro lado, las fuentes consultadas enfatizan que la mayoría de estas civilizaciones operan a partir de principios de cooperación, aunque su enfoque a menudo se malinterpreta debido a la limitación perceptiva humana. Hasta 2027 se espera que la divulgación masiva de evidencia incluya contactos directos y la confirmación de bases subterráneas o submarinas, para hacer que el reconocimiento público de esta interacción interestelar sea irrevocable. El aumento exponencial en los avistamientos, junto con la presión sobre la transparencia, acelerará este proceso, aunque los esfuerzos persisten para asociar tales fenómenos con amenazas en lugar de oportunidades de diálogo. Mientras tanto, la humanidad se enfrentará a un dilema ético: perpetuar ciclos de dominación y desconfianza o adoptar una nueva fase de integración cósmica, en la que el conocimiento y la tecnología extraterrestre se pueden compartir para beneficio mutuo.
Trágicamente, la historia reciente revela que la respuesta humana a estas inteligencias ha sido en muchos casos hostil en muchos casos. Los informes de prisión, experimentación forzada e incluso muertes de seres extraterrestres, a menudo en contextos militares o científicos, exponen una dinámica de violencia que contrasta con los propósitos declarados de muchas de estas civilizaciones. Esta dualidad entre la búsqueda de conexión y la negativa a abandonar los patrones de control ilustra el núcleo del desafío que se presenta. La transición a la Edad de Oro no solo será tecnológica o espiritual, sino, sobre todo, moral. Esta asimetría de las condiciones ambientales y tecnológicas justifica, en parte, las acciones humanas que, aunque a menudo se retratan como defensivas, revelan, bajo análisis crítico, como actos de apropiación y violencia sistemática. La incompatibilidad entre los ecosistemas terrenales y las necesidades fisiológicas de tales seres, junto con la curiosidad científica excesiva, dio como resultado prácticas que trascienden la mera investigación al ingresar al territorio de la explotación forzada. Los individuos de origen extraterrestre no solo se sometieron a procedimientos invasivos, sino que sus tecnologías, especialmente sus aeronaves, fueron incautadas, desmontadas y, en algunos casos, adaptadas para fines militares o industriales humanos. Esta dinámica revierte la narrativa comúnmente propagada de que tales civilizaciones representarían una amenaza intrínseca. Por el contrario, son las acciones humanas, marcadas por la destrucción, la falta de reciprocidad y la arrogancia epistémica, que surgen como el elemento verdaderamente disruptivo en este diálogo interestelar. Dada esta imagen, se impone una reflexión urgente a los valores que guían nuestra relación con lo desconocido. La transición a un paradigma de coexistencia armoniosa, ya sea con inteligencias no humanas o nosotros mismos, demanda, antes de cualquier avance material, una revolución ética. En este sentido, la humildad emerge como una base indispensable, no como una mera virtud abstracta, sino como reconocimiento concreto de nuestra limitación frente a la complejidad del cosmos y nuestra propia naturaleza. Del mismo modo, el amor incondicional, separado de los intereses utilitarios o las condiciones culturales, se presenta como la fuerza impulsora capaz de disolver las barreras que separan a los Estados Unidos, entre otras formas de vida y nuestra propia esencia superior. Para aquellos que buscan profundizar en este camino de expansión de la conciencia, ya sea a través de prácticas como la visualización remota o mediante metodologías holísticas de autoconocimiento, el cultivo de estos principios se vuelve esencial. Mi carrera profesional se ha dedicado a facilitar este proceso, a través de cursos certificados que integran técnicas de expansión perceptiva y desarrollo espiritual, siempre anclado en un enfoque riguroso y ético. Se pueden encontrar más detalles sobre este trabajo, incluidos los programas de capacitación, la investigación y los recursos para los profesionales, en el portal oficial www.tranquilitil.co.uk http://www.tranquilitil.co.uk, así como las plataformas digitales asociadas, donde mantengo un diálogo continuo con aquellos que comparten este ideal transformador. Gracias por la oportunidad de contribuir a esta reflexión, cuyo alcance va más allá de las fronteras del individuo para tocar el colectivo. ¿Qué? Podemos cada uno a su manera, asumir la responsabilidad de sembrar un futuro donde la sabiduría prevalezca sobre la fuerza, y donde la conexión auténtica, entre sí, con la otra y con el infinito, ya sea la base de una civilización finalmente alineada con su potencialidad más luminosa. Que la luz de la comprensión ilumine nuestros caminos.